Bienvenidos a la reunión del día domingo 31 de mayo. Aquí estamos para compartir la buena palabra de Dios. Amén. Le damos la bienvenida a los hermanos, familias de nuestra congregación que cada día que podemos compartir la palabra del Señor nos reunimos a través de estos medios. Le damos la bienvenida a todos los amigos, hermanos de diferentes congregaciones y de diferentes ciudades y naciones y continentes también que nos están en este tiempo siguiendo a través del mensaje de la palabra del Señor. Bienvenidos a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. Amén. El Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen fielmente por Instagram, por el Facebook, por este medio y por YouTube. Queremos saludarles y bendecirlos en este día, sabiendo que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros y nos va a edificar. Gloria al nombre de Jesús. Así es que estemos atentos porque Dios sigue hablando a su pueblo, sigue hablando a sus hijos, sigue hablando a esta generación. Así que, gloria al Señor. Vamos a escuchar una canción que vamos a alabar al Señor en este momento y vamos a rendirle homenaje al Señor. Dale gloria a Dios, que los vientos de Dios van a traer bendición a tu casa, a tu vida, a tu familia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sí, Señor. Sopla, Señor. Desde el norte trae tu soplo, navegador, sopla hoy. Desde el norte trae aliento, Ayúdanos, Espíritu Santo. Sí, Señor, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Podemos sentir tus ríos de tu corriente, Señor, aleluya. Alabamos tu nombre, alabamos tu nombre, alabamos tu nombre. los vientos de gloria del Espíritu Santo. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu Sí, Señor, aleluya. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre tu iglesia, sobre tu pueblo en este día, Señor. Sopla sobre nuestras vidas. Tráenos vida, Señor, aleluya. desde el norte, trae tu soplo. Sí, Señor, aleluya.
Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria a tu Gracias, nombre, Señor. gloria a tu- Dios es bonito, Dios es maravilloso, su bondad, su gloria, su manifestación está en todo tiempo. Que el viento de Dios siga soplando. Dios es su maravillosa bondad, en su maravillosa gloria, siga manifestándose con poder, que sople los vientos de Dios en este momento sobre cada familia, sobre cada hogar, que sople el viento de su espíritu. Oh sí, Señor, enviamos en esta hora sobre cada familia que está reunida, sobre cada persona que está mirando en este momento y participando de esta reunión espiritual, Señor. Como desde la mañana nos estuviste hablando, que tu espíritu quiere llenar el corazón del hombre y de la mujer. Llénanos en esta hora, Señor, por la presencia del Espíritu Santo. Sopla, Señor, ahora con vientos de tu gloria. Sopla de tal manera, Señor, que si hay personas reunidas en su living, en su casa, en algún lugar o sector, habitación del hogar, Señor, reciban la presencia del viento de Dios, del viento de la gloria espiritual. Manifiéstate, Señor, en esta hora. Que cada uno de nosotros en nuestros hogares seamos vestidos de la gloria, de la visitación de Dios, porque hay un mundo afuera, Señor, que está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Y no interrumpirá ni siquiera el barbijo, podrá detener el fluir de la unción de la palabra de Dios. Señor, aunque se han cortado reuniones en las congregaciones, en las iglesias, han querido colocar, Señor, un barbijo para que no podamos fluir a través de la palabra, pero la unción saldrá. Seguirá hablando tu palabra, seguirá hablando el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor, no hay nada que podrá frenar a una iglesia que predica, a una iglesia que transmite el mensaje de Dios, el mensaje del cielo en esta última hora. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor, que en esta tarde la palabra pueda fluir con unción, con visitación en los hogares, con marca en los corazones, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. A ti te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Estamos más que nunca conscientes, desde que Dios fundó la tierra, el intento de Dios fue siempre hablar a su creación, hablar a la creación y por diferentes medios, por diferentes maneras. Es por eso que en esta tarde queremos transmitir un mensaje sobre Dios sigue hablando. Sigue hablando, Dios sigue hablando, comenzó hablando y seguirá hablando para que el hombre vuelva su corazón al Señor. Medios de comunicación de Dios, formas de hablar de Dios. Dios habla en este tiempo a la iglesia. Y la epístola a los Hebreos dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Gloria a Dios. Queremos compartir, hasta donde Dios lo permita, sobre este tema fundamental. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios tiene muchas maneras de hablarnos.
muchas maneras de hablarnos. Dios nos habló a través de la creación. Dios habló a través de la creación. Dios habló en muchas ocasiones a través de la naturaleza. Claro que Dios y sigue hablando a través de la naturaleza. Y estaremos viendo algunas formas o algunas maneras en que se manifiesta. Dios habló hasta por un animal en una ocasión a un profeta cuando no le escuchaba al Señor. Ustedes se acordarán por medio de la burra de Balaam. Dios habló también a través de su palabra en muchas ocasiones y nos sigue hablando hasta el día de hoy a través de su palabra. Dios habló a través de los seres humanos, algunos de ellos con un ministerio como los profetas, a quienes les dio un mensaje profético y los usó a través de toda la historia como los está usando hasta nuestros días el ministerio profético de parte de Dios. Dios habló a través del Espíritu Santo, a través de su Hijo Jesucristo, dice la palabra del Señor, que también estaremos desarrollando este tema. Entonces, la multiforma de hablar de Dios hacia los seres humanos siempre ha sido con la intención de que el hombre se vuelva a Dios, de que el hombre reciba un anticipo o en alguna forma entienda de que los sucesos o acontecimientos a lo largo de la historia no son más que las formas de hablar de Dios. Y generalmente todo lo que Dios habló lo dejó plasmado en las Sagradas Escrituras. Por eso, si hay alguna persona nueva que nos está escuchando en esta hora, usted debe tener una Biblia en su hogar, en su casa, y leer la palabra de Dios. Porque desde el comienzo de la historia de la humanidad y hasta nuestros días, Dios dejó escrito en la palabra todo lo que acontecería desde la creación del mundo y hasta el fin del mundo. Está escrito en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Por eso no debe faltar una Biblia en cada hogar, en cada familia, y leerla. No solamente tener el libro, como decir, lo tenemos en nuestra biblioteca, sino escudriñar las Escrituras, como predicábamos ayer, aprende y reflexiona. Es decir, debemos leerla y estudiar la palabra del Señor. Entonces vemos que Dios nos habló muchas veces, y quiero decirte algo. Si hay algo que Dios no se va a cansar, es de seguir hablándonos. Dios no se cansa jamás, seguirá hablando al corazón del hombre, seguirá manifestando su palabra para que el hombre y la mujer y para que las familias enteras vuelvan su corazón a Dios. Por eso la Biblia dice, Dios nos habló muchas veces. Entonces podemos reflexionar de esta manera, qué insistente que es Dios para que el hombre pueda entender el mensaje que Él está enviando a la humanidad. Qué insistente es el poder de la palabra divina, porque Dios seguirá hablando. Ahora, ¿por qué nos habla Dios? Porque Dios ama al hombre, porque Dios ama al ser humano, para que no se pierdan, para que estén sabiendo los acontecimientos que vienen en este tiempo final. Y quiero decir, hermano, lo que estamos viviendo en esta hora, casi muy cerquita de la venida de Cristo, a la situación en que nosotros estamos asistiendo a la humanidad. Yo me atrevo a decir con todo mi corazón, estamos tan cerca del arrebatamiento de la iglesia, lo que Dios habló en su palabra. Porque los sucesos, los acontecimientos extraordinarios que están pasando por todo el mundo nos están mostrando que las muchas veces que Dios habló, Dios cumplió con su palabra. Y Dios lo aseveró con acontecimientos, con sucesos, con palabras proféticas. Y de toda manera, las veces que Dios habló fue para que el hombre volviera su corazón a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Verdaderamente Dios sigue hablando. Gloria a Dios. Dios Dios es un Dios familiero, un Dios que quiere tener comunión con el hombre, que nos busca el Señor siempre, siempre nos ha buscado, siempre desde la antigüedad.
Dios ha buscado para tener relación con su creación, con sus hijos. Pero lamentablemente, por causa del pecado, esta relación, esta intimidad con el Padre se cortó. Qué triste, qué terrible fue esa catástrofe humana, porque de ahí vino la maldición hasta hoy, hasta nuestros días. Pero qué tremendo poder ver que Dios, como decía el pastor, habla de muchas maneras, de muchísimas maneras. Y acá lo vemos, Dios en el huerto hablaba con el hombre, hablaba como hablamos cada uno en nuestras casas, con nuestra familia. Dios hablaba en el huerto con Adán, tenía comunión, venía el Señor, no sé si a las mañanas o a la tarde, pero él tenía comunión con Adán. Él no podía hablar con los animales, Adán, pero el Señor venía a ver a su hijo y hablaba en una manera fluida. Pero hubo un momento que fue en el capítulo 3, algo terrible sucedió que todos sabemos, y bueno, el que lee la Biblia sabe, y el que no, bueno, ahora lo vamos a leer, que se cortó la comunión, la charla que él tenía con su Dios. Y acá vamos a ver cuál fue la causa, la razón, la circunstancia por la cual se cortó. Y Dios ya no pudo hablar más con este hombre, con Adán. A ver. Capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos viendo que Dios, ¿qué es lo que Dios estaba queriendo mostrar ahí? Estaba queriendo mostrar que a pesar, mira qué amor y qué grande misericordia que tiene Dios con nosotros, que a pesar del pecado que había entrado en el hombre, porque cuando él vino, le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dice que Jehová se paseaba por el huerto, ¿dónde estás tú? Y él dijo, tuve miedo y me escondí. Y dijo, ¿por qué tuviste miedo? Si no teníamos relación, charlábamos. Porque me encontré desnudo, dijo, me encontré desnudo. Entonces, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Entonces, ahí entró Dios a dar un juicio que hasta el día de hoy, la serpiente astuta, dice la Biblia, que engañó al hombre y le dio de comer. Y ahí Dios le da una promesa, nos da una promesa que es para ti, para mí, para la humanidad entera. Bendito sea el Señor. Ya desde ahí, desde el comienzo, Dios ya mostraba que un día Él iba a enviar a su Hijo al mundo. Él dijo, de la simiente de la mujer vendrá alguien, oh, bendito sea el nombre del Señor, que te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero qué grande que es nuestro Dios maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue el sacrificio de Cristo. Por eso hablábamos que Dios sigue hablando. Desde siempre Dios habló. Quiere decir que él habló personalmente. Él habló Esta ahí, es una voz personal ahí hablaba que con Dios él. habla con, No, porque- en este caso, con Sí, con Adán, con Adán. como también lo habló con Abraham y con otros hombres Y más. ahora- Dios habló en forma personal. Sí. Es decir, Dios tiene voz audible. También habló personalmente con Moisés. Dios También. habló en persona. Dios con voz audible. sería. Entonces, también Dios nos habla audiblemente. El tema es que a veces no conocemos la voz de Dios. Mucha gente dice, yo no conozco la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué importante conocer la voz de Dios. Ahora, el diablo imita la voz de Dios. Cuidado con eso,
Que Dios nos ayude, porque muchos inclusive han caído hasta en falsas doctrinas, por pensando que era Dios el que les hablaba. ¿Cuántas sectas han salido en el mundo? Hoy han salido sectas y es terrible cómo salieron por todo el mundo y se multiplicaron porque pensaron que era la voz de Dios y no era Dios hablando. Ahora, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Dios habla y usa cualquier medio. También los profetas. Sí, hablamos de los profetas. Dios ha hablado por los profetas, pero todavía no llegué a los profetas. Dios habla usando la naturaleza, como decíamos. Usa, no sé, usa el viento, usa el aire, el árbol. Que el Señor nos ayude a oír la voz del Espíritu Santo de Dios que nos está hablando. ¿Cuándo habla Dios? En todo tiempo habla Dios. Dios habla en todo tiempo. En todas las generaciones Él vino hablando. Siempre, siempre habló Dios. Siempre habló el Señor. ¿Y dónde? En todo lugar. Dios habla en todo lugar. Donde quiera estamos. Porque Dios, dijimos, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Así que Dios está en todos lados. A través de su Espíritu Santo, Él habla al hombre. Que Dios nos ayude a oír la voz de Dios ahora más que nunca. Amén. Ahora que está hablando Dios fuertísimo, fuertísimo. Y todo lo que Dios ha hablado se ha cumplido. Amén. Se cumplió todo. Amén, amén. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver a Dios hablando con los versículos que mostraba la pastora cuando dijo, ¿dónde estás, Adán? En otra ocasión habló con Abraham, en otra ocasión habló con Moisés. Habló en forma personal, audible, es decir, la voz de Dios todavía sigue sonando. Sí, es más, audiblemente. cuando nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15, logra decir esta escritura, dice que su voz es como el estruendo de muchas aguas, como el estruendo de muchas aguas. Quiere decir que Dios habla en una forma audible todavía. Y a la voz de Dios tiembla la tierra. A la voz de Jehová, de Dios, tiembla la tierra. Y a la presencia de Dios también. Tiembla ¿no? la tierra. Tiembla la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces, la voz audible de Dios, principalmente, la escucharon muchos audible. hombres de Dios. Hoy vivimos en un mundo tan cargado de una sofisticadamente de tantas voces mundiales, de tanto sonido, de tantas expresiones que en muchas ocasiones el hombre no logra oír al Dios que todavía Ayúdanos, sigue hablando Dios. a la humanidad. Ayúdanos, Señor. Pero también como el hombre no reconocía la voz de Dios en el Antiguo Testamento, fue necesario que Dios levantara profetas. Y hubo hombres como mujeres que ejercieron el ministerio profético, ¿no? Hablamos estos días atrás acerca de Débora, profetisa, como también hablamos de Isaías, de Jeremías y de todos otros profetas, Daniel y tantos profetas que encontramos que están divididos en el Antiguo Testamento por profetas mayores y profetas menores. Tal vez algunos digan que eran más grandes que los otros. No, era por la cantidad profética que existía y la palabra profética siempre fue excelente. Maravillosamente pues la voz de Dios, la palabra de Dios. Ahora bien, encontramos que estos profetas transmitieron el mensaje de Dios. Como el hombre en muchas ocasiones estaba abrumado sus oídos con tantos sonidos en el Antiguo Testamento, vimos a Dios hablar a través, o hemos visto en la Escritura los mensajes proféticos escritos, cómo Dios habla a través de los profetas. Y eso lo estamos viendo todavía hasta el día de hoy cuando nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento. No es solamente la historia del pueblo de Israel, no, es el mensaje profético. Y digo, hermanos, no solamente nosotros estudiamos y leemos el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, porque lo que está escrito en el Nuevo Testamento es también porque tiene una base profética del Antiguo Testamento, de lo que Dios
Dios habló a través de los diferentes profetas, aún a través del salmista David, como hay salmos mesiánicos y otros mensajes que nos acercan a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces encontramos que Dios habló audiblemente, pero también Dios habló a través de los profetas, y dice a nuestros padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, decía la palabra del Señor. Lo habló a través de esa presencia del Espíritu Santo a nuestros padres por los profetas. Dios nos ayude en este momento a reconocer la voz de Dios en este tiempo, donde también hay muchas voces, hay muchos sonidos, hay muchas personas que nos hablan de diferentes maneras, hay muchas expresiones sueltas, algunas creíbles y otras no. Por eso dice la Escritura, debemos probar también en este tiempo y saber cuál es la voz de Dios y el mensaje de Dios para nuestra persona. Que Dios nos ayude. Lo importante es las Escrituras, hermano. La voz de Dios es la Escritura, la palabra del Señor. Lee la Biblia. Nadie te va a confundir. El Espíritu Santo está con nosotros. Nadie nos puede confundir en este tiempo. Seguro. Jesús mismo dijo que después vamos a tocar esta, porque todavía vamos punto por punto, tenemos mucho para hablar, pero hoy no creo que lleguemos a todo. Pero en este tiempo, más que nunca, debemos buscar a Dios para conocer la voz de Dios. Si no la conoces a la voz de Dios, porque hay cristianos que hace años que están en las iglesias, hace años que están y dicen, yo no conozco la voz de Dios, no sé cuál es la voz de Dios. Qué importante saber la voz de Dios. Dios nos habla también, nos puede hablar por sueño, porque Dios le habló acá a José, el hijo de Jacob. Cuando fue a Egipto, él tuvo un sueño. Entonces Dios le habló que lo iba a levantar y que toda su familia le habló y le dijo que se iban a inclinar a él. Entonces él fue a Egipto, fue esclavo en Egipto y Dios lo levantó y de ahí el pueblo de Israel salió. Por eso está la Biblia, habla de Egipto, que fueron esclavos ellos. Entonces, qué importante saber. Ojo también esto, porque a veces hay sueños que vos soñás o yo sueño, algunos soñamos, que son de mucha guiso o mucha comida que quizás comiste ese día y pensás que de Dios. Entonces debemos saber cuándo son de Dios los sueños. Cuidado porque también el enemigo se puede meter en los sueños, haciéndote creer que es Dios el que te está hablando. Pero no es Dios. Cuidado. Pero te vas a dar cuenta porque siempre, escúchame, el diablo tiene un error, nunca es perfecto. Dios es perfecto. Cuando Dios nos habla, es perfecto en lo que nos habla. Y es perfecto el sueño porque si es por algo que Dios te muestra, tenemos una carga que Dios la pone. Entonces, qué importante es saber discernir. Esto es crecimiento. Tenemos que crecer para poder discernir la voz de Dios, de dónde viene, quién habla, quién está hablando en este último tiempo. Que Dios nos ayude. Dios habla audiblemente con el hombre y Dios habla por sueños también con el hombre. Amén. Amén. Por visiones. También habla por medio de visiones. Visiones también. Porque ahí entra la palabra profética del profeta Joel, ¿no? En los postreros días, Dios hablará a través de tomar a los jóvenes, a los ancianos y a los diferentes grupos de personas por su edad. Dios les hablará de diferentes maneras. Ahí entramos entonces ya en que el mensaje profético fluirá de una forma preciosa, maravillosa para los diferentes personas a sus edades. Entonces vemos que Joel también en este caso, él habló esta expresión que podemos mencionarla, ¿no? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, ahí está hablando el ministerio profético, vuestros ancianos soñarían sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo, en la tierra, y fuego y columnas de humo. También veremos, ¿no? Lo que Ahora, sí. una de las cosas que yo miraba, vuestros ancianos soñarán sueños. Sueños. Generalmente nosotros decimos que cuando uno llega a una cierta edad, duerme poco, pero sueña mucho. Entonces vemos los ancianos soñarían sueños, lo que Dios habló. Quiere decir que el descansar de un anciano, ¿no es cierto?, tendría también un ministerio, un don de Dios, hablándole a su corazón y a su vida en este marco profético que nos habla la palabra del Señor. Entonces vemos, Dios sigue hablando de muchas maneras a los hombres y lo estamos viendo a través de sueños, a través de visiones. Dios está hablando también audiblemente está hablando Dios a través de el ser humano con un ministerio, con un don profético. Y en esto yo quiero acentuar a la hermandad. No todo aquel que profetiza es profeta. No todo aquel que profetiza es profeta. Cuidado. Generalmente el término profeta se le da a aquel que trae un mensaje del cielo, un mensaje de Dios. El hombre o la mujer utilizada siempre será un canal de Dios simplemente. Es el mensaje que se transmite. Ahora, yo siempre divido este tema en 3 puntos. Cuando una persona trae una palabra profética, no es ni profeta ni nada. Es alguien que Dios utilizó en un momento particular y trajo un mensaje profético. Ahora, cuando en muchas ocasiones esa misma persona, vamos a dar un ejemplo, esa misma persona es usada sucesivamente en varias ocasiones con una palabra profética y se cumple, tenemos que decir, ya tiene un don de profecía, un don para profetizar. Entonces, esa misma persona que comenzó y que va creciendo en ese don, se le transforma en un don, una gracia inmerecida, en un regalo de Dios. Amén. Pero claro, ¿cuándo es el profeta que habla el libro de Efesios en el capítulo 4 como uno de los 5 ministerios? Es cuando los eventos o sucesos que acontecen en una vida no la conocemos nosotros personalmente, como cuando apareció Saúl a Samuel, que venía del campo buscando unos animales que había perdido, y Samuel lo vio de lejos y dice, llámeme en ese joven, vení que tengo una palabra de Dios para tu vida, y de los animales que anda buscando no te hagas más problemas, porque ya fueron encontrados y han regresado a su casa. Ese es un ministerio profético, cuando no se conoce a la persona, pero se tiene el mensaje de Dios, el mensaje divino. Amén, amén. Yo estaba mirando que también en los días de Jeremías se levantaron falsos profetas que le profetizaban a los reyes diciéndole, así dice Jehová, esto y el otro, y le decían, y el que tenía la palabra de Dios era Jeremías, y lo pusieron en la cárcel a Jeremías, porque él hablaba la verdad, y el rey quería escuchar palabras bonitas. Pero qué tremendo, por eso en este tiempo, cuidado, vamos a tener mucho cuidado con las palabras, inclusive palabras proféticas que a veces traen, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Estaba mirando también el libro de Jonás. Jonás profetizó de juicio a la nación de Nínive, pero yo decía, qué grande que es Dios, cuando Dios ve que hay arrepentimiento en las personas, que hay un anhelo, un deseo, un volverse a Dios, el Señor lo mueve a cualquier misericordia, a cualquier milagro, bendito sea el Señor. Y Él les perdonó a esta ciudad. Por eso yo clamaba, inclusive esta mañana, decía, Señor, que esta nación, que el mundo entero se vuelva a Dios con arrepentimiento. Señor, Espíritu Santo, trae convicción de pecado, que se vuelvan a ti en este tiempo, porque la palabra de Dios, y Dios sigue hablando a su pueblo, amén. Acá también vemos que Ageo profetizó el despertar el espíritu, y Malaquías profetizó el hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Qué tremendo es la palabra del Señor. Por eso qué importante es poder decirle al Espíritu Santo hoy,
Ayúdame, Señor. Ayúdame a mantenerme firme, porque ayúdame a buscarte, porque quiero conocer la voz tuya, Espíritu Santo. Quiero saber cuando me hablas. Quiero oír la voz audible tuya, Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Como dije, hay muchas voces que van a tratar de confundirnos. Hoy han salido por el mundo muchísimas voces, pero que Dios ponga su mano sobre nosotros. Entonces tendremos que pedir, Dios, danos el discernimiento de espíritu. ¿Sí? Danos el discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Discernimiento. Para poder discernir la voz de Dios entre multitudes de voces que confunden o que de muchas maneras están tratando de desviar el centro de atención del corazón del hombre y la mujer hacia su Dios, cuando Dios habla. Entonces, de repente Dios habla una palabra y estamos centrados en ello, y estas voces confusas te subdireccionan, es decir, te desvían del principal objetivo, que es entender la voz de Dios y la palabra de Dios. Por eso debemos en este tiempo más que nunca abrir nuestros corazones, nuestros oídos, y pido a Dios que Dios descienda con espíritu de discernimiento sobre la iglesia, para saber discernir entre lo bueno y lo malo, para saber discernir entre la voz de Dios y las voces de los hombres que suenan o truenan tal vez con novedades. Hoy hay una iglesia atrapada. La iglesia en Atenas era una iglesia que le buscaba siempre escuchar novedades. Hoy hay una iglesia que sigue detrás de novedades. Yo quiero seguir detrás de la voz de Dios. Amén. Dame discernimiento, Dios, no para estar atrapado por novedades. Esto es nuevo, aquello es nuevo. Querido, lo que Dios habla, Él es el mismo ayer, Amén. hoy, por los siglos de los Señor. siglos, y seguirá Sí, siendo Señor. Sí, siempre Señor. el mismo Dios que Señor. truena, que habla, Señor. que manifiesta, Sí, que Señor. muestra el verdadero camino, Sí, que es Señor. el camino a la vida eterna. Y hoy más que Gloria a nunca Dios. podemos Gloria a Dios. La palabra acentuar tuya, Señor, en este se momento cumple. que, como dice la Se Escritura, cumple, Señor. la palabra de Sí, Dios Señor. permanece para siempre. Amén. Iglesia de Jesucristo, Oh, soltemos sí, el Señor. mensaje Sí, de la Señor. palabra, En el nombre liberemos la voz de Dios a través de Amén. nuestras voces, Amén, amén. soltemos el mensaje del Espíritu, porque la hora ha llegado, el tiempo ha llegado, la iglesia debe prepararse. Amén. No podemos estar predicando un mensaje de novedad, de prosperidad, bendición. Querido, es tiempo que la iglesia entienda Santifique. que por encima de todo está la venida del Señor Jesucristo y la heredad de la vida eterna. Y para heredar eso tenemos que estar limpios en nuestros corazones, preparados en nuestra vida, perdonados y siendo perdonados por otros, también perdonando y siendo perdonados por otros. Que Dios nos ayude en este tiempo a librar nuestros corazones de cualquier sentimiento indigno que a Dios no le agrada, porque esta es la hora cuando Amén. Dios está hablando a su Amén, iglesia amén, a través de amén, diferentes amén. Sí, puntos Señor, y medios, sí, para que el Señor. hombre y la mujer de Sí, Dios se Padre. vuelva a Dios, Amén, porque la vida amén, eterna la amén, tenemos amén, aquí amén, cerquita. amén. Él viene a buscar a su iglesia. Amén. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. Amén, amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y miraba también la vida de Isaías, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores que profetizó. Digo, todo lo que es de Dios se cumple. Amén. Todo lo que es de Dios Sí, se Señor. cumple. Sí. Yo recuerdo que nuestro pastor nos solía decir, si alguien te trae una palabra profética, déjala en la estantería, que si es de Dios, se va a cumplir. Y si no Amén. es de Dios, se desvanece. Amén. Todo lo que es de Dios se cumple. Y Dios habló a través de estos profetas, Sí, estos Señor. siervos de Dios. Sí, Señor. Aún también habló el acontecimiento que iba a venir su Hijo amado a derramar su sangre por nosotros. Ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6, el profeta Isaías profetizó años atrás acerca de este niño que iba a venir, gloria a Dios, y que nos iba a librar del pecado, nos iba a sacar de la condenación eterna.
Bendito sea el Señor. Por eso, como dice Hebreos ahí, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo. Tocamos ese punto, nos ha hablado por su Hijo. Y cuando nosotros estamos tocando este punto, que vamos a ver desde dónde Dios habló, nosotros tenemos que entender que la epístola a los Hebreos, según personalmente mis estudios de la Escritura, declaro que Pablo es el escritor de la epístola a los Hebreos por una evidencia de un versículo interno que está dentro del libro. Y esta epístola se escribe allá en la década del 60, tipo 66, 67 de la era después de Cristo. Ahora fíjese, más de 750 años atrás, el profeta Isaías profetiza de la siguiente manera. Porque un niño nos es nacido, Amén. hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Amén. Príncipe de paz. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite Señor. sobre el Gracias, trono de David, Jesús. por encima del trono de David, y Aleluya. sobre su reino, por encima del reinado de Amén. David, Sí, disponiéndolo y confirmándolo en Gracias, juicio y en Jesús. justicia desde ahora. Amén. Está hablando Isaías, Amén, amén. desde ahora. Y todavía sigue hasta nuestros días, dice, y para siempre Gloria a el Dios. celo de Qué Jehová de los grande, ejércitos qué grande hará Dios, esto. Qué grande es Dios. Quiere decir entonces que cuando en Qué aquella grande. década del 66, 67, la primera década del 60, habla el apóstol Pablo a los hebreos, le está hablando en estos postreros días, está hablando para la iglesia naciente, a la iglesia que Está recién hablando comenzaba, de su Hijo. después de la partida de Cristo, año 33 después de Cristo, está hablando estos primeros 30 años, la iglesia necesitaba un contacto con la persona de Jesucristo, Amén. a quien debía conocer las personas. Y digo, querido, han pasado cerca de 2000 años y la historia no ha cambiado, ni el plan de Dios ha cambiado. Amén. Todavía en Gracias, estos postreros Jesús. días nos sigue hablando por su Hijo. Amén, Porque amén. nosotros de la única manera que podemos ser salvos, ¿de qué manera? Es aceptando en nuestro corazón al Señor Jesucristo como nuestro Amén, único Salvador. amén. No hay Gloria a otro Dios. medio. Isaías. No se estableció otro medio. Hasta el día de hoy, el medio para ser salvo, nadie entrará al Padre sino a través de mí. Dijo el mismo Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Amén, mí. Entonces, amén. ¿qué quiere decir? Ninguna religión podrá salvar mi ser. Amén. La sangre de mi Cristo, si Sí. bien lo puede hacer, como Amén. dicta este antiguo cántico. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, amigos a Dios. que está sintonizando, Aleluya. acabo de ver recién en la pantalla, hay un Gloria a joven tu que acaba de nombre. reconciliar su corazón con Oh, Jesús. sí, Jesús es tu aleluya. Salvador. Amén, Jesús es el que pagó el amén, precio amén, en la amén. cruz del Calvario Vuelve, para vuelve a salvar Cristo. tu vida. Sí, Por eso Señor. dice, en estos postreros días, también en habla. estos días, Dios está en esta hablando. década del año 2000, Dios sigue hablándonos. Amén. Dios sigue hablando. Dios Dios sigue sigue hablando hablando. a través de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Por eso, si hay alguien que Amén. está por primera vez reunido en algún núcleo familiar y estás escuchando el mensaje, no puede terminar este mensaje Sí, sin que tú Señor. le digas a Jesús: ven y entra en mi Amén, corazón, amén, límpiame de amén, mis amén, pecados, amén, renuncio amén, a la vieja aleluya. vida y acepto a Jesús Oh, como mi único Salvador. gloria al nombre En estos de postreros Jesús, días nos sigue aleluya. hablando. Hoy, según Oh, este sí. calendario 2020, estamos hablando que el Cristo de la gloria sigue salvando corazones, sigue Amén, transformando amén, vida, amén. sigue cambiando personas. Vuelve Y todavía a Dios, ha aleluya. cambiado la historia, han cambiado las religiones, han cambiado de nombre, pero Él sigue siendo el único Amén. nombre Dale que gloria bajo el a nombre de Dios. Jesús se doblará Gloria a toda Dios, rodilla de los que están en los gloria a cielos, Dios, en la gloria a tierra y Dios, debajo de la gloria a tierra, Dios. y toda lengua confesará Amén. que Jesucristo es el Señor, Amén. para gloria de Dios Amén, Padre. amén. Recibe en esta hora la salvación de Dios a Amén, través de Jesús. Amén. Isaías también en 60 habla que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Amén. Cuando habló, Jesús lo dijo. Jesús se cumplió en Jesús cuando él agarró el rollo delante de todos los fariseos en el templo. A ver. El 60. Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me Aleluya. ungió Jehová, me ha enviado a predicar a buenas nuevas a los abatidos, Amén. a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año
año de la Amén. buena voluntad de Sí, Jehová, Señor. el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos, Sí, Señor, en esta ahora, tarde a los Padre, afligidos de Sión ahora. se les dé gloria en Amén. lugar de Sí, ceniza, Señor, óleo de sí, gozo Señor, en lugar sí, de luto, Señor, sí, manto Señor. de alegría en lugar Sí, del espíritu Espíritu angustiado, Santo, en el y nombre serán llamados árboles de justicia, Amén. plantillo de Jehová, para Gracias, gloria de Jesús, Dios qué suya. tremendo, qué Amén. tremendo. El Espíritu de Dios está. Amén. Espíritu de Dios está salvando. Está salvando. Y esa palabra profética se cumplió en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. A vendar a los quebrantados. Y si alguno está quebrantado de corazón, quizás hay heridas en tu alma, Jesucristo te extiende las manos hoy y quiere restaurarte, quiere ayudarte. Bendito sea su nombre. Aún a la iglesia, a hermanos que quizás están medio caídos, medio sin fuerza. En este día levántate, levántate. Dios te está hablando, Dios sigue hablando. La voz de Dios está haciendo notar, bendito sea su nombre, la voz de Dios por todos lados. Dios está hablando en el viento, está hablando en los árboles, está hablando por la naturaleza, está hablando a los terremotos, está hablando Dios por todo se está hablando, que ya estamos en los últimos días, estamos en la última ya umbral de la puerta de la venida del regreso de Jesucristo. Dios te está llamando, Dios te está hablando, Dios sigue Ven a hablando a Jesús, tu corazón. Abre tu corazón a Él, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, amén. Gloria a Dios. Así es que escucha la voz del Espíritu Amén. Santo, amén. Por eso declaró en estos postreros días. Si Amén. hablamos de aquella década del 60, de la era cristiana, se vuelve a reiterar hoy. Después de Postreros 20 días. siglos, dice lo mismo. En estos postreros días, en este Aleluya. tiempo, Dios constituyó a Cristo heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Querido Gloria a Dios. hermano, amigo sobre todo, que estabas escuchando y estás escuchando el mensaje, no hay otro camino, no lo hay. No Es hay. solo a través de Cristo Jesús. Aleluya. Dios sigue hablando. Dios sigue Dios hablando. sigue hablando. Amén. Usó a los profetas del Antiguo Testamento para nuestros padres, pero el Cristo sigue hablando en Cristo a través de la creación, desde el comienzo de la creación hasta nuestros días, Gloria a Dios. porque Él es el único heredero. Él es el único heredero de Aleluya. Dios, y por quien asimismo, dice la Biblia, Amén. hizo el universo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que Instagram se va a cortar, pero bueno, saludamos a las personas que nos miran por Instagram, pero Lo seguimos nosotros otro día. seguimos porque todavía tenemos que leer el mensaje, tenemos que saludar a otros hermanos y tenemos que orar por todos ustedes. Bueno, Amén. se fue la palabra del Señor. Ahora vamos a leer Que Dios todas nos las ayude, personas que nos han saludado en este día. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Dios sigue hablando y seguiremos hablando de este tema, ¿eh? Amén. Seguiremos compartiendo porque ha quedado mucha materia para compartir, Mucho material. mucha palabra para compartir a los hermanos, ¿eh? Vanessa. Bien, Vanessa Ruggeri, está al comienzo de nuevo, Estela Maris, Cintia Álvarez, Mari Piso, Amén. Melissa Rodríguez con su mamá, seguramente Alicia y Andrés, Teresa Palavecino, seguro que está con su esposo en su casa, Soledad Godoy, con Marcelo y su familia, Raúl Cantero también está escuchando, Margarita seguramente estará con su mamá escuchando y sus hijas la palabra de Dios, Bárbara de Vega estará Amén. con su esposo seguramente, Oscar Oscar Ojeda, seguro Ahí que está. está la hermana Constanza, está Olga, el Amén. hermano Andrés, Federico, están Aleluya. oyendo la palabra del Señor. María de los Ángeles seguramente está con su familia también. Micaela Ortiz Amén. está aquí, el esposo también con nosotros. Marta Bocalandro, Marta, Dios te entró bendiga, Marta, Marta. estará con Ramón Amén. y la familia, Dios bendiga. Verónica Torkin estará con Bendiciones. Oscar y sus hijos, 4 hijos recibiendo la palabra. Joana. Joana Silva, Marcela Carrizo, Bendiciones. seguro que por ahí andará Esteban también. Graciela Rodríguez
que Dios bendiga y a su familia. Ivana Jacquelina de desde Jujuy, Dios te bendiga. Lucas Fernando desde Bariloche, Dios te bendiga. La familia Primus en total. Los Esteban Silva, ahí está. Mensajera Ángela Monzón. Silvia Liliana Ojuel, mi hermana que es pastora en Suncho Corral, seguramente estará con su esposo y algún hermano de la congregación que son discípulos. Enviamos saludos a la provincia de Santiago del Estero. Amén. Y a Bariloche también. Agustina Olivera, Abigail, Agustina Olivera, estará seguramente con su mamá Claudia y Felipe. Sí. Abigail Sánchez. Juventud Conquistadora. ¿Quién es Juventud Conquistadora? Estarán todos. Esperemos que estén todos. Claudia Olivera también. Luisa Flores. Mary estará con su esposo Santiago, sus hijas. Viviana. La hermana Alicia Aquino. La hermana Juana Espinosa. Miriam Lucero. Dios bendiga a nuestros hermanos. La hermana Juana debe estar con su esposo Pereira. También. El hermano Lucio, ¿no? Sí. Alejandro Pereira. Marce Julieta, Agustina Joffre, estará con su familia, Sánchez. Seguramente con la hermana Gabriela y sus hermanos. Salto. Matías Sánchez, Alejandro Salto, Rosa Duarte, Alejandra Salto. De Gastón. Sí, Gastón. sí. Dios bendiga. Francisco Joffre, Mirta Galeano, Euge Masur, Diego Arroyo, Elías Joffre, Barbie Silva, estará con Matías también, y su bebé, Parisi, Susana. Marta Parisi Saracho, pastores en Alberdi, Tucumán. Dios te bendiga, lindo ver los pastores, dice, nosotros también desearíamos verlos. Un abrazo grande, Marta, para tu esposo también, Dios les bendiga. Rico Isabel pastelero. Sujemeki. La hermana Janet González de Ricor Pastelería, con razón nos recibíamos, está en la provincia de Chubut. Dios bendiga a los hermanos. Oramos para que haya prosperidad en la pastelería y Dios bendiga a los hermanos en el nombre de Jesús. Luz Coronel, Johnny Ojuel, estará con su esposa, seguramente su hija, nuestra nieta. Priscila Busato, que Dios bendiga la vida de Priscila con sus hijas también, su mamá en la iglesia. Nancy Vega, Alberto Máximo Sosa, este joven acaba de reconciliarse con el Señor. Pidió oración por mí porque he retomado el camino de Dios. Amén. Se reconcilió con Dios. Alberto Sosa. Alberto Máximo Sosa. Maximiliano, a ver. Alberto Máximo Sosa. Dios bendiga la vida de Alberto Sosa. Seguimos. Nahuel Cantero, seguramente está con la familia y también la hermana Lucía Chávez. Pablo Villanueva. Pablo. Ya no es más Pablito, es Pablo. Guadalupe Echeto desde la ciudad de Tandil. Bendiga a Dios a nuestra hermana. Oración por salud y liberación. Amén. Estaremos orando en el nombre de Jesús. Marco Di Fonte. Analía Coronel. Muy al final, tendría que estar primera esta Analía Coronel. M.C.M. Médanos, saludos pastores, los hermanos de Médanos. Leo Huanco también está viendo seguramente con su esposa Cecilia y con Eunice, su hijita. Dios bendiga y hermanos que siguen anotándose. Queremos orar en esta tarde por las familias que están escuchando, recibiendo la palabra del Señor, el mensaje de Dios. Creo que son tiempos peligrosos. Amén, donde la iglesia debe estar preparada. Y queremos predicar el mensaje para preparar a una iglesia que vuele en el rapto. Sí, que Señor, si viene el Señor a buscar, nuestra responsabilidad como pastores es esta. Orar por la iglesia y predicar un mensaje para que la gente reciba el verdadero mensaje en este tiempo. Y si hay alguien que se convierta sabiendo cuál es su responsabilidad. Sí, no es permanecer en la tierra toda la vida, sino saber que ha sido elegido para la vida eterna, porque Dios ha prometido salvar a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor, a la iglesia que ha sido formada en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo para llevarla a la eternidad. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos orando, Señor, por cada una de estas vidas que han pedido oración, por hermana Guadalupe, también este joven Alberto, Señor, también, Señor, por esta pastelería. Oramos en todos estos ámbitos, Señor, orando por todos los enfermos y aquellos que están atados
por Santo, alguna Espíritu Santo, situación toca ahora, que necesitan toca una ahora, toca ahora, liberación toca de ahora, parte de toca Dios. ahora, toca Señor, ahora, toca ahora. hemos En el predicado nombre de tu Jesús, palabra, ahora, que Espíritu Dios Santo, ha Espíritu hablado Santo, y Espíritu sigue Santo. hablando. Sí, Señor, Ahora sí, hablará la con voz de sucesos Dios, extraordinarios, la voz de Dios, sanando en a el los nombre de enfermos, Jesús. Muestra libertando, que tú vives, que tú rompiendo las reinas, en el cadenas, nombre Señor. de Jesús, Hablarás ahora. con hechos Amén. contundentes, Señor, Amén. Ahora, por el poder Espíritu maravilloso Santo, de tu Espíritu palabra. Santo, Espíritu Envío Santo, en sobre el estas nombre de vidas que Jesús. están con Ahora, Espíritu de enfermedades, con Dios, ataduras. Espíritu En de el Dios, nombre Espíritu de de Jesús Dios, se Espíritu de rompa Dios, todo Espíritu yugo de del Dios. infierno, Ahora, toda en cadena el del nombre de infierno Jesús, en el sea nombre de rota Jesús, por la ahora. sangre de nuestro Cortamos, Señor cortamos Jesucristo, toda para toda maldición, gloria toda y enfermedad. para toda honra. En el nombre Señor, de así como Jesús. la palabra está siendo Ahora, Padre, llevada a cada ahora, corazón, en a cada el vida, a nombre de través de los Jesús. diferentes Ahora, medios. Espíritu Oramos Santo, por este ahora, joven Espíritu Alberto, Santo, en Señor el nombre de Sosa, Jesús. y a través Toca, de él, Espíritu por todos Santo, aquellos toca, que están Espíritu Santo, alejados, toca, Espíritu apartados. Santo, toca, Señor, Espíritu Santo. atráelos En a la el nombre de salvación. Jesús, tráelo, Líbralos de las tráelo, garras del Padre, pecado, tráelo. de la Ahora, mundanalidad del Espíritu de mundo. Dios, sean Atráelos en tocados, el nombre de sean Jesús. tocados ahora. Ahora, Señor, Sean bendice su tocados, vida. sean tocados, Señor, sean fortalécelo tocados. de tal manera que ninguna Tócalos ahora, tentación lo tócalos vuelva a ahora, desviar tócalos de ahora. los caminos En el divinos. nombre de En el Jesús, nombre de dale Jesús, fuerza. a través de esta pastelería de Ricor, Señor, nombre de oramos por Jesús, todos los ahora, hermanos y ahora, hermanas Padre, que ahora, tienen Padre, empresas, ahora, Padre. microemprendimientos, Sí, Señor, pymes. sí, Señor, Señor. oramos en el nombre Oramos de por los Jesús para que trabajos venga también, en el prosperidad, nombre de Jesús. abundancia, Trae haya trabajo. prosperidad en los Padre, se hogares. abren las puertas. Sí, Señor, En el nombre de manifiesta Jesús. tu poder y tu Abre, gloria, abre puerta, Señor, abre puerta de llevando, trabajo. En transmitiendo el nombre de ese Jesús. Tú poder eres de vivo, prosperar poderoso, las poderoso, manos de tus poderoso. hijos, de tus Sí, siervos, Padre, sí, y la labor de Señor. sus manos Creemos, sea creemos, prosperada para la creemos gloria en y tu honra de tu palabra. nombre. Señor, creo Creemos, en la creemos. bendición que Aleluya. enriquece los hogares. Oh, Creo en la en el nombre de bendición Jesús. que Ahora, enriquece Padre, los ahora. hogares. Y ahora, Señor, tu Ahora, palabra Padre, dice que ahora, tú Espíritu sustentas a Santo, tus hijos y no en el tendrán nombre falta de Jesús, ningún en el bien. nombre de Enviamos, Jesús. Señor, Tú eres provisión y poderoso, prosperidad tú a eres cada poderoso, familia tú eres en el poderoso, nombre tú de eres nuestro poderoso, Señor tú eres Jesucristo. poderoso. Gloria a Tú tu eres poderoso, nombre. Padre. Gloria a tu Oramos, nombre. Padre Gloria a querido, tu por nombre. nuestra hermana Guadalupe, por Gracias, su salud, Señor, por gracias, liberación. Señor, Ahora, gracias, Señor. todo lazo del Sí, enemigo, Señor. toda Sí, maldición, Señor. Sí, todo Señor. espíritu Sí, inmundo de Señor. Sí, angustia, de Señor. tristeza, Gracias, Padre. cualquiera En el sea nombre su de estado, Jesucristo. en este En momento, el nombre de nombre Jesucristo. poderoso En el nombre de Jesucristo, Jesucristo. ordenamos por la En el palabra nombre de Dios. Jesucristo. Y ordenamos Soltamos que los suelte, recursos. que suelte, Soltamos los suelta esa vida, recursos suelta sanadores. ahora en el nombre Soltamos de los Jesús, en recursos el nombre de libertadores. Jesús, En el nombre de Jesús. reciba, Soltamos reciba ahora, liberación, soltamos por la reciba sangre de sanidad, Jesús. Por la reciba sangre de en el Jesús. nombre de Jesús. Enviamos Levanta bendición su ánimo, para levanta, gloria de tu líbrala nombre. de Para toda gloria de tristeza, tu nombre. líbrala Para de toda gloria de tu angustia, nombre. líbrala de Sí, toda Padre. depresión, En de el todo nombre de espíritu Jesús. que quiere En rodear el su nombre vida, de en el Jesucristo. nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre, Reprendemos y Señor. atamos Proclamamos, ahora, proclamamos en el nombre de gobierno Jesús. del Tú eres Espíritu el Santo. Señor, tú eres el Proclamamos Señor, el tú eres gobierno el del Señor. Espíritu Santo. Oramos, Proclamamos el oramos gobierno por la del Espíritu iglesia, Santo oramos ahora. por la iglesia, En el nombre por de la Jesús. iglesia del En el Cruce nombre de Varela. Jesús. Por cada Oramos familia, por por cada cada hermano. Llénalos del En el nombre de Espíritu Jesús Santo. ahora. Llénalos del Espíritu Llénalo, Santo. llénalo. Llénalos del Que Espíritu no, Santo. Señor, Cada familia, no cada hogar sea permita, lleno del Padre, hogar. Lleno que de la otras gloria voces tuya. vengan Lleno a de su tu vida. presencia, Señor. Oh Dios, En el nombre de Jesús. levanta En el ellos, nombre de Señor, Jesús. sus En el nombre de oídos Jesús. abiertos para oír En el la voz nombre de del Jesús. Espíritu Santo. En el nombre de la voz de Jesucristo. Dios. Que ninguna otra En el nombre voz, de Jesús. en el nombre de En Jesús, el nombre Padre de del Jesús. cielo, Te alabamos. glorifica tu nombre, glorifica alabamos, tu te alabamos, nombre te sobre alabamos, mis te alabamos. hermanos, Señor. En el nombre de Jesús Jesucristo de oramos por la Nazaret. iglesia, Te alabamos. en general, Te del alabamos, mundo entero, te fortalece a los alabamos. pastores, los siervos de Dios tuyo, Señor, salva las almas, oramos por las almas, Sí, oramos, Señor, Señor, por sí, los Señor. hijos de nuestros Sí, hermanos, Señor, por los sí, maridos Señor. que no Sí, conocen Señor. a Cristo y que Haz no oír quieren tu venir. En trompeta el nombre de sobre Jesús, todas las tráelos, naciones. tráelos, Padre, tráelos a tu Oh, camino, gloria a tráelos a tu Dios. camino. En el nombre de Gloria a Jesús, no Dios. se van a perder, porque escrito En está en el tu nombre palabra, de serás Jesús. salvo tú y toda tu casa. Para En el gloria nombre de tu de Jesús nombre. lo creemos.
creemos, Para lo gloria de tu confesamos, nombre. lo hacemos nuestra la bendición. En Padre, el nombre de gracias Jesús. te damos, gracias En te el damos nombre de porque Jesús. tú nos oyes. Te alabamos en el y te nombre de bendecimos. Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Oh, Gracias, gloria Señor. a tu nombre, gracias, Señor. Jesús. Bendiga Gracias, a Dios, Jesús. a la hermana Cristina. Amén. Mónica Santillán dice, Isidoro Barrios, saludos pastores. Amén. Barrios y salud con su esposa Mirta seguramente.
Bien, enviamos saludos a todos los hermanos. Recordamos siempre que estamos en reuniones los martes, jueves y sábados a las 19 horas Amén. y los domingos a las 18 horas. También lunes, miércoles y viernes hay diferentes grupos de Juventud Conquistadora con los adolescentes Amén. y los jóvenes que están Saludamos. transmitiendo el mensaje de la palabra del Saludamos Señor. a todos. Un abrazo a todas las Dios les familias de la bendiga, iglesia. un abrazo y un un beso. abrazo y Amén. Dios Y fortalezca adelante. cada hogar. Y Sepa. proclamamos una semana de victoria para todas las familias. Escuchen la voz en el de nombre Dios. de Jesús. La voz de Dios. Dios Que- está hablando. Amén. Dios está hablando. Amén. Amén. Bendiciones y una semana de bendición para todos ustedes. Amén. Amén. Amén.